Hoy hay que eliminar, desde el punto de vista de lo sociológico, esa cuestión, confrontativa para abrir paso al pluralismo y a la integración. Hay solamente tres diablos bailando sobre nosotros. Un diablo es el hambre, el otro diablo es la ignorancia y el otro diablo es el autoritarismo. Y el autoritarismo no solamente se expresa con uniforme militar. El autoritarismo se expresa a veces con saco y corbata y con funcionarios que son pagos por el Estado. Villa María, la villa de Ocampo, el 26 de junio va a dar una lección de civismo y va a promover el cambio que naturalmente está haciendo falta. Aquí hay un oyente, Jorge del barrio Güemes. ¿Va a propiciar una revisión de supuestas irregularidades que hoy se denuncian en el ámbito municipal? Bueno, desde el punto de vista administrativo, desde ya, vamos a tener que tener plena vigencia de todos los mecanismos de control. Cuando nosotros decimos autonomía y plenitud de las instituciones, estamos diciendo que cada organismo de control tiene que cumplir efectivamente su rol. Pero no solamente el control administrativo del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, sino también el judicial. Hay que empezar a trabajar para que nosotros tengamos una justicia oportuna, de manera tal de que nosotros, al definir la transparencia, lo estamos describiendo como una cuestión de tipo genérica. La rendición de los actos de gobierno tiene que ser en su transcurso y no post-mortem. Bien, comentar lo de la aldea geriátrica, que es una necesidad social, lo dice Ernesto Mercadal del centro de la ciudad. La aldea geriátrica, hemos tomado lo de aldea como consecuencia de lo que estaba ocurriendo en distintos lugares del mundo. Es indispensable convocar a todos los titulares de estos emprendimientos geriátricos a los efectos de que se tenga en cuenta que la persona mayor asiste a tres grandes dificultades. La primera es de orden familiar. Hay una cultura donde la familia no en todos los casos puede sostener o desea sostener la convivencia en el mismo ámbito con su mayor. En segundo lugar, imperan cuestiones psicológicas. La muerte está más cerca, está sensibilizado el hombre grande. Y fíjense en ustedes, por ejemplo, que el tercer aspecto, que es económico, porque los jubilados, la gente que atraviesa por problemas, en el último aumento para los jubilados le representó solamente 6 pesos por día a los jubilados, ¿no? De forma tal que nosotros nos encontramos con un problema económico porque el sistema previsional de la República Argentina se desvió de su origen y de su concepción original, que era de autarquía, con participación del Estado, de los trabajadores, de los empresarios. La aldea geriátrica tiene que ser un lugar libre en donde en acción conjunta del Estado con empresarios se pueda disponer de una estructura que no en todos los casos es sin cargo porque los organismos nacionales cubren, pero que por supuesto se atenga a condiciones de vida que no sean de confinamiento, como suele ocurrir ahora. Bien, pregunta Ana del barrio Carlos Pellegrini. Con los empleados públicos municipales y propuestas para los precarizados, estatutos de sus empleos, ¿qué piensa hacer en su eventual gobierno municipal? 3 aspectos. Los derechos adquiridos de un trabajador no se discuten, sean estos precarizados, facturantes o personal de planta. No se discute. El derecho adquirido pasa a ser una carga pública. Por lo tanto, al que trabaja, le expresamos nuestra mayor disposición para que esté absolutamente tranquilo. En segundo lugar, nosotros promovemos algo que no es original, que es el funcionamiento de una comisión paritaria permanente con los trabajadores de la municipalidad, sea cual fuere el carácter vinculante, que atienda 4 aspectos. El aspecto económico del vínculo, el aspecto social del vínculo, el aspecto gremial y las llamadas cláusulas obligacionales. Pero una paritaria que funcione en forma permanente, como son las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Para esa gente le llevamos nuestra total tranquilidad. Pero hay una cuestión accesoria. Esa gente, en nuestro criterio, no solamente tiene un vínculo contractual de trabajo, lo queremos incorporar decisivamente a la tarea de mejorar a nuestra sociedad. Bien, sobre el estacionamiento medido y el contrato que estableció la municipalidad con la Federación Mercantil en lo que hace al radio y costo, acá dice. Pregunta Luisa del barrio La Madre.
Un primer concepto genérico. Nosotros creemos que cualquier servicio público tiene que tener una característica fundamental, que puede ser cooperativo, asociativo, de usuarios si es monopólico. Es decir, si no hay, pueden existir cooperativas de trabajo, pero si es monopólico el servicio, como puede ser el estacionamiento medida, corresponde un asociativismo de usuario. Ahí hay una primera definición. Nosotros creemos que esa cuestión tendrá que estar en manos de una discusión para reformular la forma organizativa del vínculo. En segundo lugar, respecto al tema, creo que hay que involucrar rápidamente una nueva concepción en todo lo que es el tránsito en Villa María. De manera tal que esto viene acompañado de otra propuesta de tipo global, que yo por razones de tiempo no me voy a extender. Pero la prioridad al peatón, las medidas de seguridad, la cantidad de vehículos, la ampliación de áreas de estacionamiento, todas esas cuestiones van a ser tenidas en cuenta. El ciudadano quiere saber, tiene derecho a saber qué piensan los candidatos. En este caso le preguntan a Miguel Ángel Olaviaga. Miguel Ángel Olaviaga responde por la Unión Cívica Radical en Radio Centro hasta las 12:30 de hoy. Tenemos una pregunta que dice: ¿los gastos de propaganda política no deberían ser menos, ya que son públicos por parte de los partidos? Es verdad, es muy... Pregunta Rafael del Centro. Bien, es muy desproporcionada la inversión. Nosotros hemos establecido un presupuesto que va a rondar los 300.000 pesos, y no solamente hemos estimado como uno de los más austeros programas, digamos, publicitarios de difusión de nuestras ideas, sino que creo que se tiene que explicitar de dónde salen los recursos fundamentalmente. Acá lo llamativo es que de pronto aparecen promociones de todo tipo, y lo que hay que acreditar qué vínculo tienen esas inversiones con el Estado. En el caso nuestro, como somos gente que no estamos vinculados al Estado, y acá debo acreditar, nosotros no hemos ejercitado nunca la interrelación política para las designaciones, ni el amiguismo. Lo nuestro se va a resolver con un informe contable a la finalización de la campaña, de dónde surgieron los fondos y a dónde han sido invertidos y dirigidos. Yo creo que eso sería un compromiso que tendríamos que asumir todas las fuerzas políticas a los efectos de transparentar y de alguna forma responder a la inquietud razonable de este ciudadano que nos pregunta. ¿Seguirá con las agencias o entes descentralizados como el de turismo, deporte y recreación y el manejo indiscriminado de fondos? Y con el ENINDER y con el Banco Regional, una pregunta múltiple acá, ¿no? Múltiple. Si yo la desagrego rápidamente porque es una pregunta muy importante. Lo primero y principal, se van a evaluar las llamadas agencias, descentralizaciones, los organismos que se han creado, porque da la impresión que se pretenden hacer centros autónomos y no en todos los casos se recurre a la eficiencia. Es casi como una corriente paralela para evitar los controles que demandan y reclaman la administración del Estado. En segundo lugar, cuando nosotros estamos hablando del ENINDER, nosotros decimos, estamos con el asociativismo, estamos absolutamente identificados con el asociativismo, pero no estamos de acuerdo con la figura jurídica que tiene el ENINDER. Yo creo que ahí hay que encontrar una discusión nueva, y hay una recomendación de un jurista que es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Villafañe, que pone blanco sobre negro en esta circunstancia, y creo que es inmediato la necesidad de hacer esas cuestiones. Por lo tanto, todos esos entes tienen que ser redimensionados, tienen que ser fiscalizados. El tema del ENINDER, como bien se plantea allí, tiene que pasar por otro tamiz fundamentalmente. Yo no puedo ser receptor de los bienes que vienen o de los recursos, la coparticipación que viene de Capital Federal. Yo libro respecto al responsable del ENINDER, que soy yo mismo, y yo contrato por mi condición de presidente del ente, de forma tal de que ahí podemos llegar a asumir de que hay una maquinación. No voy a definirla como fraudulenta porque no me corresponde a mí, pero hay una maquinación. Es una estructura forzada en los términos jurídicos que ha sido creada. Otra pregunta, Rosa Rodríguez del barrio San Justo. El rol de los centros vecinales son, por ejemplo, en lo referente a adicciones de los jóvenes, participación, ¿qué tiene que decir al respecto? Los centros vecinales tienen que ser entes vivos, que no solamente atiendan las problemáticas sociales nuevas,
sino que también puedan tener que ver con el mantenimiento. Hay un despliegue que encarece ese tema de los corralones centrales, encarece. Nosotros tenemos que saber controlar el presupuesto descentralizado en los centros vecinales. Los propios vecinos tienen que hacer administración de esos fondos. Tiene que ser con características plurales. Tienen que ocuparse de la descentralización de la salud. El 80% de las patologías se puede controlar en un escenario primario. Hay un profundo trabajo en nuestro partido respecto a comisiones que han trabajado en una propuesta en materia de salud, de educación, de juventud, de trabajo. Por lo tanto, nosotros nos imaginamos centros vecinales que adquieran determinados niveles de autonomía y que a través de convenios de reciprocidad se intervinculen con el resto de las organizaciones de Villa María. Municipal y le descuentan del sueldo para el partido. Si usted gana, ¿qué haría? Dice María del barrio de La Madrid. Es una afrenta que a un trabajador le descuenten para un partido político. Los trabajadores tienen que tener una estructura sindical que sea autónoma del Estado, de los partidos políticos y de los empresarios. Captar un trabajador que lleva el mendrugo a su casa para poder hacer frente a la demanda de vida diario y quitarle para un partido político, creemos que eso afrenta cualquier razonamiento. Repugnante. Sus propuestas son concretas e interesantes, tan necesitadas las nuevas industrias, sí, tan necesarias, dice acá, pero que los productos se elaboren desde su materia prima. ¿Cuál sería el rubro de industria que instalaría usted en la ciudad? Pregunta Beatriz del barrio Rivadavia. Mire, Beatriz, lo primero, recuperar la propuesta de Sobral, tal vez uno de los más lúcidos villamarienses en materia de programa de desarrollo. Tenemos que definir un perfil de desarrollo de tipo industrial. En segundo lugar, tenemos que vivir el desarrollo industrial de una manera que no solamente toque lo inmobiliario. Tenemos que saber que los cartones que levantan nuestros ciudadanos por la noche en esas penosas recorridas que hacen con su carrito y su bicicleta no son reciclados en Villa María sino en Rosario. Tenemos que saber que los ciudadanos que andan con sus perritos y a veces familia juntando papeles van a Belleville para elaborar el papel higiénico. Tenemos que decir que hemos perdido el perfil industrial del año 1967, el centenario, cuando teníamos fundiciones, las fundiciones de Fiorito, las fundiciones de Zavala, cuando hablábamos de la aceitera, la oleaginosa, y hoy tenemos que aguantar como ciudad que acá pasen los convoy de un desarrollo de una empresa privada que factura 2.900 millones de dólares año y nosotros no tenemos ningún desarrollo. Le contesto a mi conciudadana lo siguiente: hoy, cualquier propuesta de generación de empleo digno pasa por incorporar valor a la producción primaria. Villa María tiene leche alrededor en grandes cantidades, segunda cuenca lechera en importancia en el país. No ensachetamos un solo litro de leche y somos uno de los lugares de Córdoba más caros para consumir la leche. Tenemos la producción cárnica, tenemos todo el excedente de los terneros llamados overos bolita y tenemos concesionado, privatizado el matadero. Y acá quiero decir, hasta el año 2013, quiero decir, quédense tranquilos los trabajadores del matadero, quédense tranquilos los representantes de CITELAC de la Universidad Tecnológica. Y si la empresa que actualmente presta servicio se integra a este programa estratégico de generación de empleo, bienvenido sea. Y por último digo, el proceso industrial con los granarios. Hoy tenemos soja que va directamente al puerto. Hay que poner extrusoras, hay que poner desactivadoras, convertirlo en carne y en valor agregado, Cavaliato. Pregunta Jorge Cuiteri. Estimado Miguel, ¿le parece mal que se hayan hecho obras de agua, gas y cloacas en todos los barrios de la ciudad? ¿Cómo me va a parecer mal? Mire, acá hay una confusión. Muchas veces, una vez me interrogaron diciendo, pero ¿no está de acuerdo con el techo que se hizo en el anfiteatro? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con el techo que se hizo en el anfiteatro? Lo único que no sea un fin en sí mismo. Le recomendé que miraran unas piedras que están antes de llegar al anfiteatro, que recuerdan un episodio del autoritarismo en Villa María. Le dije que cuando terminaran la función en el anfiteatro miraran el río,
que para determinar su edad podemos estar hablando de 70 millones de años, porque parece que son vertientes andinas, y esa sería la edad de nuestra cordillera. Lo que estamos diciendo que está bien ese techo, pero faltan 5.000 techos que es para a los ciudadanos. Claro que estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que se haga la obra de cloacas, pero no estoy de acuerdo que un obrero muera porque no tiene la protección y la seguridad durante su tarea, y que se explique que murió porque estaba doblado o estaba agachado. En eso no estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que tener un programa de desarrollo, desarrollar la forma y no confundir las cosas. ¿Podrá el asociativismo y el cooperativismo mejorar la gestión del Estado y cómo se puede llevar a la escuela y a la producción y centros vecinales? Bueno, el asociativismo hoy expresa más o menos el 15% del Producto Bruto de la República Argentina. De forma tal de que el futuro, y no lo dice Karl Marx ni lo dice Bakunin, lo dicen incluso pensadores modernos más vinculados a lo tecnológico, que el futuro es más de las entidades intermedias que del propio Estado. No hay Estado grande o chico, hay Estado eficiente o ineficiente, no hay mercado grande o chico, hay mercado eficiente o ineficiente. Claro que tenemos que tener centros de provisión de mercadería, pero no tenemos que tener centros de provisión de mercadería que nos vendan 900 gramos por un kilo. Ni tenemos que tener lugares donde se está alterando la nobleza de los productos. De forma tal de que nosotros tenemos que pensar en ese sentido que hay muchísimas cosas por hacer. Esto de las entidades, el asociativismo, es fundamental y está contemplado en esta propuesta que decimos que es la Carta Orgánica, que la previeron sabiamente nuestros constituyentes. ¿Qué vivió su padre y su madre, Miguel del Centro? Bueno, mi padre murió, mi padre era trabajador de una estancia, Las Gamas, y murió cuando yo tenía 5 meses. Vivió de eso, mi padre, de trabajo en el campo. Y mi madre murió a los 72 años y era dueña de una mercería de barrio, en el barrio, en el Boulevard Vélez Sarsfield, donde vivimos durante mucho tiempo, ¿no? Soy un empleado municipal, vivo en el centro. Si no vamos a los actos políticos, se terminan los contratos, nos sacan las horas extras, ¿nos obligarían a seguir haciendo aportes? Desde ya que lo hice en una respuesta anterior, estoy en contra de cualquier tipo de sanción pecuniaria o compulsiva para que vayan a actos o paguen fondos de partidos políticos. Bien, tengo otra pregunta. ¿Va a averiguar sobre las empresas fantasmas, si son o no son del municipio? Pregunta Cari del barrio, o Karina será, Cari del barrio San Nicolás. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar incluso la proliferación de figuras jurídicas que establecen formas de trabajos colaterales. ¿Cuál es el sentido que se le ha dado a la creación de esos organismos empresarios? ¿Y quiénes los integran, por supuesto? No sé si lo dijo. ¿A qué orientación ideológica perteneció o pertenece? ¿Me puede garantizar honestidad y decirle no a la corrupción? No quiero falsas promesas. Juana, nos dice del barrio. Bueno, ideológicamente agradezco la pregunta. Yo me desarrollé desde muy pequeño en una organización sindical y había un fuerte arraigo con las ideas socialistas. Me refiero a la gente que promovió leyes sociales como Alfredo Palacio, y por supuesto podría definirme como un hombre de centro izquierda, que tuve que soportar por lo ideológico represión, y respecto a la transparencia, digo que hacen falta 3 aspectos, no solamente una voluntad personal. Hace falta primero la decisión política de eliminar la corrupción. La segunda cuestión es fundamental, que la justicia empiece a actuar en tiempo, es decir, que tenga una acción temporal en orden al episodio que analiza, no post-mortem como está ocurriendo. Y en tercer aspecto hace falta, por supuesto, el rol de la prensa libre. Yo creo que esos son los 3 aspectos del presupuesto para evitar la corrupción, que es, insisto, decisión política, justicia oportuna y prensa libre. ¿Amenazaría también a los facturantes de la municipalidad para que hagan campaña para usted? Pregunta Luis. No, desde ya
Me repugna. La sola posibilidad de... Mire, yo he estado muchos años en organizaciones de trabajadores, podría decir que fue mi escuela de vida, y ahí hemos convivido peronistas, radicales, socialistas, comunistas, librepensadores. Pensar que alguien por trabajar tenga que sufrir presiones de orden es la desvirtuación de la actividad política y de la democracia. Estoy en absoluto desacuerdo y si esto fuera acá, voy a agregar algo más. Yo no tengo vínculos con el Estado, de ningún tipo. No he trabajado en el Estado municipal. Mi paso por el Estado han sido 2 mandatos, uno interrupto porque se modificó la Constitución, que fue cuando ocupé la banca en la provincia de Córdoba. No tengo familiares en la grilla municipal, ni en la provincia, ni en la nación, que hayan sido promovidos por influencias políticas y demás. Me repugna que se presione así la gente, sea facturante, sea contratado o sea personal de planta. Hay que perder el miedo en ese sentido. Transformar el ENINDER en un ente que lleve adelante políticas de desarrollo regional. Capacitación a todo el personal municipal con la finalidad de que se dé atención a los contribuyentes y conciudadanos.